Accidentalmente vi un mensaje en el móvil de mi marido que decía: viernes a las 12 de la noche. No llegues tarde o todo habrá terminado. El viernes por la tarde, mi marido se despidió. Dijo que tenía una reunión de última hora. En secreto seguí su coche. Exactamente a las 12 de la noche, vi el coche de mi marido aparcado frente a una casa. Cuando lo seguí adentro y abrí la puerta, quedé en shock. Mi cuerpo empezó a temblar, como si no pudiera respirar, porque lo que vi fue... Aquella noche era tan silenciosa que el tic-tac del reloj de pared del salón resonaba con una claridad abrumadora. Lucía se despertó de su sueño sintiendo sed. Tenía la garganta seca. Miró el reloj digital sobre la mesita de noche, que marcaba las 2 de la madrugada. A su lado, Alejandro, su marido, dormía profundamente de espaldas a ella. Su respiración era regular, una señal de que estaba en un sueño profundo. Lucía iba a levantarse de la cama para ir a la cocina a por agua, cuando sus ojos captaron una luz que emanaba del móvil de Alejandro, que reposaba sobre la mesita. La pantalla estaba encendida, indicando que había llegado un mensaje. Normalmente, Lucía nunca se entrometía en los asuntos personales de su marido. Respetaba enormemente la privacidad de Alejandro, pues él era conocido por ser un hombre que cuidaba mucho los límites, y era un pilar en su comunidad. Sin embargo, por alguna razón, esa noche sintió un fuerte impulso de mirar. Quizás fue porque la luz de la pantalla era demasiado brillante en la oscuridad total de la habitación, o quizás fue la premonición de una esposa que de repente sintió un mal presentimiento. Lucía desistió de su intención de bajar de la cama. Lentamente, con movimientos extremadamente cuidadosos para no despertar a Alejandro, extendió la mano y cogió el teléfono. El corazón de Lucía pareció detenerse cuando sus ojos leyeron el texto que apareció en la pantalla de notificaciones. El mensaje era breve, conciso, pero enviaba un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Decía: viernes a las 12 de la noche. No llegues tarde o todo habrá terminado. Lucía se quedó helada. Releyó el mensaje varias veces para asegurarse de que no estaba equivocada. El mensaje no tenía un remitente claro, solo una serie de números desconocidos que no estaban guardados en los contactos. ¿Qué significaba todo habrá terminado? ¿Era una amenaza? ¿Estaba Alejandro en peligro? Todo tipo de preguntas aterradoras se agolpaban en su mente. Antes de que pudiera volver a colocar el móvil en su sitio, la mano de Alejandro se movió rápidamente y le agarró la muñeca. Lucía dio un respingo, sobresaltada, y casi se le cayó el teléfono. Alejandro se había despertado, con los ojos muy abiertos, mirándola con una mezcla de sorpresa y pánico que no pudo ocultar. Su respiración era agitada, como si acabara de correr una maratón. Le arrebató el móvil de las manos con brusquedad. Era algo que nunca había hecho en sus 5 años de matrimonio. Lucía miró a su marido con una expresión interrogante, intentando calmar su propia respiración acelerada por el susto. Con voz temblorosa, le preguntó por el mensaje. Le preguntó quién enviaba un mensaje amenazante en mitad de la noche. Alejandro parecía nervioso. Se frotó la cara, que de repente estaba cubierta de un sudor frío a pesar del aire acondicionado. Alejandro intentó sonreír, pero la sonrisa parecía forzada y rígida. Dijo que solo era un mensaje equivocado o spam de algún bromista. Intentó convencer a Lucía de que en la actualidad había muchas estafas que usaban palabras alarmantes para que la gente respondiera. Lucía se quedó en silencio, sin contestar de inmediato. Su corazón no podía aceptar esa excusa tan fácilmente. Si solo era spam, ¿por qué la reacción de Alejandro había sido tan exagerada? ¿Por qué tuvo que arrebatarle el móvil con tanta brusquedad? Y lo más sospechoso de todo, ¿por qué parecía tan asustado? Lucía decidió no prolongar la discusión esa noche. Vio cómo Alejandro apagaba rápidamente el móvil y lo metía debajo de la almohada, como si temiera que se lo robaran. Luego, Alejandro abrazó a Lucía, susurrándole palabras dulces para que volviera a dormir. Pero esa noche, Lucía no pudo volver a cerrar los ojos. La espalda de su marido, que siempre le había parecido cálida, ahora se sentía extraña. A la mañana siguiente, el ambiente en la mesa del desayuno era tenso. Lucía preparó el desayuno como de costumbre, pero su mente estaba en otra parte. Elena, la hermana adoptiva de Lucía que vivía con ellos, bajó de su habitación con una cara alegre. Saludó a su hermana y a su cuñado con entusiasmo. La chica parecía inocente y despreocupada. Lucía quería mucho a Elena. La consideraba su hermana de sangre desde que sus padres fallecieron. Elena se sentó frente a Alejandro mientras untaba mermelada en su tostada. Lucía observó su interacción. Todo parecía normal. Alejandro actuaba como un buen cuñado, preguntándole a Elena por la universidad. Sin embargo, Lucía notó algo extraño. Alejandro no se atrevía a mirarla a los ojos directamente. Pasaba la mayor parte del tiempo con la cabeza gacha o mirando a Elena mientras hablaba. Después de que Alejandro se fuera a trabajar y Elena a la universidad,
Lucía decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La sospecha que anidaba en su pecho necesitaba una respuesta. Recordó que ese día tocaba pagar varias facturas mensuales. Normalmente, Alejandro se encargaba de eso, pero esta vez, Lucía quería comprobarlo por sí misma. Además, quería ver el saldo de la cuenta de ahorros que tenían para la entrada de una casa. Llevaban mucho tiempo ahorrando poco a poco para cumplir su sueño de tener un hogar propio. Lucía se preparó, se puso un vestido sencillo y condujo su coche hacia el banco donde guardaban sus fondos comunes. Al llegar al banco, la cola era bastante larga. Lucía se sentó, inquieta, apretó el borde de su bolso. Aquel mal presentimiento volvía, cada vez más fuerte. Cuando llamaron su número, se dirigió rápidamente al mostrador. Le pidió al empleado que imprimiera el extracto bancario de los últimos 3 meses. El empleado del banco la atendió amablemente, pidiéndole su documento de identidad y la libreta de ahorros. Lucía esperó, tamborileando los dedos sobre el mostrador. La cara del empleado, que antes sonreía amablemente, de repente se frunció en una expresión de confusión al mirar la pantalla de su ordenador. El empleado miró a Lucía con una expresión de preocupación que hizo que la sangre de Lucía se helara. Con cuidado, el empleado le explicó que el saldo de su cuenta principal estaba prácticamente a cero. Lucía se quedó boquiabierta. Sintió un zumbido en los oídos. Volvió a preguntar, para asegurarse de que no había oído mal. El empleado giró el monitor, para que Lucía pudiera verlo por sí misma. Allí, una larga lista de transacciones mostraba retiradas de grandes sumas de dinero en efectivo, realizadas consecutivamente durante las últimas 2 semanas. La última retirada se había hecho hacía 2 días, vaciando por completo sus ahorros para la casa, dejando solo el saldo mínimo. Lucía sintió que las rodillas le flaqueaban. Se aferró al borde del mostrador para no caerse. Decenas de miles de euros que habían acumulado durante años habían desaparecido sin más. Lucía salió del banco con paso vacilante. El sol abrasador del mediodía no lograba calentar su cuerpo, que temblaba de shock. Entró en su coche y se quedó sentada en silencio durante casi 1 hora. Las lágrimas no salían. Tan grande era su conmoción. Los malos pensamientos comenzaron a conectar las piezas del rompecabezas. El mensaje amenazante de la noche anterior, la extraña actitud de Alejandro, y ahora, el dinero desaparecido. Todo tenía que estar relacionado. Alejandro le había mentido. Su marido, a quien siempre había considerado un hombre perfecto, guardaba un gran secreto. ¿Estaba Alejandro ahogado en deudas? ¿Había caído en una estafa de inversión? ¿O había otra mujer? Las palabras, «todo habrá terminado», resonaban en su cabeza como un disco rayado. Lucía arrancó el motor del coche. No podía permitirse ser débil. Tenía que descubrir qué estaba pasando realmente antes de que llegara ese viernes. Era miércoles. Solo tenía 2 días para descubrir la verdad antes de que llegara esa fecha límite aterradora. Lucía regresó a casa con el corazón destrozado. Sin embargo, estaba decidida a ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Tenía que actuar. Si Alejandro se enteraba de que ella sabía lo de la cuenta vacía, podría volverse aún más cauteloso o incluso hacer algo peligroso. Lucía se lavó la cara, tratando de borrar los rastros de palidez y angustia. Se miró en el espejo, convenciéndose a sí misma de que era una mujer fuerte. Era Lucía, la inteligente, no una esposa tonta a la que se podía engañar fácilmente. Por la tarde, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Parecía cansado, pero intentó esbozar una amplia sonrisa al ver a Lucía recibirlo en la puerta. En sus manos Alejandro traía una bolsa de compras de una boutique de renombre. Le entregó la bolsa a Lucía mientras le besaba la frente. Lucía recibió la bolsa con manos temblorosas, que ocultó. Alejandro dijo que era un pequeño regalo para su amada esposa, como disculpa por haberle gritado la noche anterior al arrebatarle el móvil. Se excusó diciendo que estaba estresado por el trabajo. Lucía abrió la bolsa. Dentro había un vestido de seda, hermoso y muy caro. Lucía sabía exactamente cuánto costaba ese vestido. Su corazón gritó de dolor. ¿Cómo podía Alejandro comprarle algo tan lujoso cuando la cuenta de ahorros para su futuro estaba a cero? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Era dinero de algún delito o lo que quedaba de los ahorros que había robado? Lucía forzó una sonrisa. Le dio las gracias con el tono más suave posible, fingiendo estar muy feliz. Alejandro pareció aliviado al ver la reacción de Lucía. Sintió que su mentira había logrado disipar las sospechas de su esposa. La cena transcurrió en un ambiente que Lucía se esforzó por hacer lo más cálido posible. Sirvió a Alejandro, le puso arroz y escuchó sus historias sobre proyectos ficticios en la oficina. Elena también estaba allí, participando con entusiasmo en la conversación. Lucía observó su interacción con más atención. Esta vez,
Notó cómo Elena se reía demasiado fuerte de los chistes sin gracia de Alejandro. Vio cómo los ojos de Alejandro se desviaban hacia Elena cuando Lucía bajaba la cabeza para servirse comida. Había un lenguaje corporal antinatural entre ellos. Pero Lucía desechó ese pensamiento. No quería añadir más carga a su mente, con una acusación de infidelidad, que aún no era segura. Su principal objetivo ahora era encontrar pruebas sobre el mensaje amenazante. La oportunidad llegó después de la cena. Alejandro se excusó para ir a ducharse. Se llevó el móvil al baño con él, una nueva costumbre que resultaba cada vez más sospechosa. Sin embargo, Alejandro dejó su maletín de trabajo en la silla del escritorio del dormitorio. Lucía esperó hasta oír el sonido del agua corriendo con fuerza desde el baño. Con paso rápido y silencioso, se acercó al maletín de su marido. Su corazón latía con fuerza, temiendo que la puerta del baño se abriera de repente. Lucía abrió lentamente la cremallera del maletín de cuero. Dentro había un ordenador portátil, algunos documentos de oficina corrientes y un sobre marrón grueso, colocado en el fondo, debajo de una agenda. Lucía sacó el sobre, con las manos frías, abrió el cierre y sacó su contenido. Era una póliza de seguro de vida. Lucía frunció el ceño. Recordaba que tenían un seguro. Pero, ¿por qué este documento parecía nuevo? Sus ojos recorrieron las líneas del documento. Se le cortó la respiración al leer el valor de la indemnización. La cifra era fantástica, más de 1.000.000 de euros. Pero lo que hizo que sus piernas flaquearan no fue solo la cantidad de dinero, sino el nombre del asegurado y el del beneficiario. La asegurada en la póliza era ella misma, Lucía. Y el beneficiario, que debería ser repartido o a elección, estaba escrito como único y exclusivo, Alejandro. La fecha de validación del documento era de hacía apenas una semana. Lucía nunca recordaba haber firmado la renovación de este documento. Al mirar la columna de la firma, vio un trazo de tinta muy similar al suyo, pero estaba segura de que era falso. Alguien había falsificado su firma para activar esta póliza millonaria. Lucía pasó la página del documento con manos temblorosas. Detrás de la póliza había otra hoja de papel doblada. La desdobló. Era un mapa o un plano. El dibujo mostraba una ruta hacia una zona montañosa aislada, lejos del centro de Madrid. En un punto del mapa, un círculo rojo marcaba un lugar con una pequeña nota escrita a mano, punto de ejecución. ¿Qué significaba esto? ¿Planeaba Alejandro llevarla allí? La mente de Lucía volvió al mensaje en el móvil de Alejandro. No llegues tarde o todo habrá terminado. ¿El terminado? ¿Se refería a la vida de Lucía? ¿Era el viernes por la noche la hora de esa ejecución? Aún sin recuperarse del shock, su mano tocó un objeto pequeño y duro en un bolsillo interior del maletín. Lo sacó. Era un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta. El líquido del interior era transparente e incoloro. Lucía abrió un poco la tapa y lo olió. No tenía olor. Pero sabía que Alejandro nunca tomaba medicamentos por su cuenta. Lucía recordó noticias sobre sedantes o venenos usados en crímenes premeditados, sustancias que podían incapacitar a alguien sin dejar rastro de sabor u olor. ¿Por qué su marido llevaba algo así en su maletín? De repente, el sonido del agua en el baño cesó. Lucía se sobresaltó, presa del pánico. Rápidamente, volvió a meter el frasco en su sitio. Dobló el mapa y lo guardó en el sobre de la póliza. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, volvió a colocar el sobre en el fondo del maletín, cubriéndolo con la agenda y el portátil para que pareciera que no había sido tocado. Lucía cerró la cremallera justo cuando el pomo de la puerta del baño giraba. Se lanzó hacia el armario, fingiendo estar eligiendo un pijama. Alejandro salió del baño con una toalla alrededor de la cintura. Su pelo aún estaba mojado. Vio a Lucía de pie frente al armario. Alejandro sonrió y le preguntó qué estaba haciendo. Lucía respondió, con una voz que se esforzó por mantener normal, que no sabía qué pijama ponerse. Alejandro se acercó y la abrazó por la espalda. El contacto de su piel, fría por el agua de la ducha, le provocó un escalofrío. Pero esta vez no era por amor, sino por un miedo absoluto. La estaba abrazando a alguien que posiblemente planeaba su muerte por dinero del seguro. Esa noche, Lucía yació junto a Alejandro con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Miraba el techo de la habitación. A su lado, Alejandro ya roncaba suavemente. Lucía se dio cuenta de algo doloroso. Estaba durmiendo junto a un monstruo que llevaba la máscara de un hombre bueno. La máscara de marido perfecto que tanto había presumido ante sus amigas ocultaba el rostro frío de un asesino. Las lágrimas de Lucía cayeron en silencio, mojando la almohada. No debía hacer ruido al llorar. Tenía que ser fuerte. Faltaban 2 días para el viernes. Tenía que trazar un plan. No se dejaría convertir en una víctima. Si Alejandro quería jugar con fuego,
Lucía se aseguraría de que él mismo se quemara. Esa noche, el amor de Lucía por Alejandro murió, reemplazado por un ardiente instinto de supervivencia. El temido viernes finalmente llegó. El cielo de Madrid estaba encapotado desde la mañana, como si el universo sintiera la ansiedad que envolvía el corazón de Lucía. Desde que se despertó, sintió el estómago revuelto por la tensión. Intentó actuar con la mayor normalidad posible mientras preparaba el desayuno. Cocinó la tortilla de patatas favorita de Alejandro, un plato que normalmente era recibido con elogios. Pero esa mañana, la cocinó con manos temblorosas y la mente en otra parte. No dejaba de mirar el reloj de la pared, contando las horas que faltaban para la medianoche. Alejandro parecía ocupado con su móvil desde que se levantó. De vez en cuando tecleaba un mensaje rápidamente y ocultaba la pantalla cuando Lucía se acercaba. Su marido llevaba su mejor camisa y se había echado más perfume de lo normal, algo que rara vez hacía para un día normal de oficina. Cuando se sentaron frente a frente en la mesa, Alejandro comenzó su actuación matutina. Con una expresión de estudiada seriedad, le dijo a Lucía que esa tarde tendría que salir de la ciudad por un asunto urgente. La excusa era que un importante inversor quería inspeccionar la ubicación de un proyecto en la sierra y que la reunión probablemente se alargaría hasta bien entrada la noche. Alejandro incluso dijo que lo más seguro era que se quedara a dormir en un hotel cercano al proyecto porque estaría demasiado cansado para conducir de vuelta de madrugada. Lucía escuchó todas esas mentiras mientras masticaba lentamente. Deseaba gritarle a la cara que sabía que todo era mentira. Pero se contuvo. Se limitó a asentir dócilmente, fingiendo ser la esposa comprensiva que entendía las exigencias laborales de su marido. Incluso se ofreció a prepararle una pequeña bolsa con ropa de recambio, una oferta que Alejandro aceptó con entusiasmo. Por la tarde, exactamente a las 5, Alejandro se despidió. Le dio un beso en la frente, un poco más largo de lo habitual, un gesto que a Lucía le dio asco pero que tuvo que soportar. Después de que el coche de Alejandro saliera por la puerta del garaje, Lucía no perdió ni un segundo. Corrió a su habitación, se cambió de ropa por un conjunto oscuro y discreto. Se puso un pañuelo práctico y unas zapatillas deportivas para poder moverse con facilidad. Cogió las llaves de un coche de alquiler que había preparado el día anterior. Había alquilado deliberadamente un monovolumen negro, muy común en las carreteras, para que Alejandro no sospechara si lo veía por el retrovisor. Lucía había aparcado el coche alquilado a 2 manzanas de su casa para no ser descubierta. Con la respiración agitada, corrió hacia el coche, entró y pisó el acelerador para seguir al coche de Alejandro, que por suerte no se había alejado demasiado. El tráfico de la capital a esa hora de la tarde era denso. Lucía tuvo que tener mucho cuidado. Mantuvo una distancia de 2 o 3 coches por detrás del vehículo de Alejandro. Tenía miedo de perderlo de vista, pero aún más miedo de que la descubrieran. Los ojos de Lucía no se apartaban de la matrícula del coche de su marido. Su corazón latía con fuerza cada vez que el semáforo se ponía en rojo, temiendo que Alejandro mirara por el retrovisor. Pero parecía que Alejandro estaba tan seguro de que su plan iba sobre ruedas que nunca comprobó lo que pasaba detrás de él. El cielo, que antes estaba nublado, ahora comenzaba a descargar una llovizna que poco a poco se convirtió en un aguacero. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, barriendo las gotas que obstaculizaban la visión, al ritmo de los latidos cada vez más desbocados de Lucía. La sospecha de Lucía era correcta. Alejandro no se dirigió hacia la autovía que normalmente se usaba para los viajes de negocios. En su lugar, giró hacia una carretera secundaria que llevaba a la sierra, al sur de la ciudad. Esa carretera era conocida por ser solitaria y tener poca iluminación por la noche. Lucía apretó el volante con más fuerza. Recordó el mapa que había encontrado en el maletín de Alejandro. La ruta que seguía su marido era exactamente la misma que la línea trazada en el misterioso mapa. Esto confirmaba que Alejandro no iba a reunirse con ningún inversor, sino que se dirigía al punto de ejecución marcado. El miedo comenzó a apoderarse de Lucía. Se imaginó lo que pasaría si la descubrían siguiéndolo. ¿Le haría daño a Alejandro en medio de esa carretera desierta? Pero la imagen del rostro traidor de su marido reavivó su valentía. Tenía que saber la verdad. Cuanto más se alejaban, más opresivo se volvía el ambiente. Los altos edificios y las luces de la ciudad quedaron atrás, reemplazados por grandes y frondosos árboles a ambos lados de la carretera. La lluvia caía cada vez con más fuerza, acompañada de un fuerte viento, lo que limitaba mucho la visibilidad. La carretera comenzó a subir y a serpentear. No había muchos otros vehículos en esa ruta. Lucía apagó las luces principales de su coche y usó solo las de posición para no llamar la atención. Una decisión temeraria y peligrosa en medio de la tormenta, pero no tenía otra opción. Tenía que convertirse en una sombra invisible. El reloj del salpicadero marcaba las 10 de la noche. El viaje se sentía interminable y tortuoso. Lucía rezó en su interior,
pidiendo la protección de Dios para salir con vida de esa noche infernal. Después de casi 2 horas recorriendo las oscuras carreteras de montaña, el coche de Alejandro redujo la velocidad de repente y puso el intermitente izquierdo. Giró hacia un camino de tierra y piedras que se adentraba en un pinar. El camino era estrecho y parecía poco transitado. Lucía contuvo la respiración. No podía meter su coche por allí. El ruido del motor y las luces la delatarían. Decidió aparcar su coche de alquiler en el arcén de la carretera asfaltada, escondido detrás de unos grandes arbustos. Apagó el motor y sacó la llave. Ahora tendría que continuar la persecución a pie. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Lucía respiró hondo, reuniendo los restos de su valentía, y luego abrió la puerta del coche para adentrarse en la fría oscuridad de la noche. La lluvia torrencial empapó a Lucía en cuanto salió del coche. El viento helado de la montaña le calaba hasta los huesos, haciendo que sus dientes castañetearan de frío. Pero ese frío no era nada comparado con el fuego de la ira y la curiosidad que ardía en su pecho. Lucía se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar por el camino de tierra por donde había desaparecido el coche de Alejandro. El camino estaba embarrado y resbaladizo, lleno de charcos. Sus zapatillas se empaparon enseguida y se llenaron de barro, haciendo cada paso más difícil. Tenía que caminar con mucho cuidado para no resbalar, mientras se mantenía alerta. La oscuridad envolvía el pinar. Solo los relámpagos que cruzaban el cielo iluminaban la escena de vez en cuando. Lucía caminaba a oscuras, sin linterna, por miedo a que la luz llamara la atención. Se guiaba por su instinto, y por la escasa luz de la luna que se asomaba entre las nubes de tormenta. El sonido de las ramas de los árboles meciéndose por el viento sonaba como susurros fantasmales, añadiendo un toque siniestro al ambiente. Después de caminar unos 10 minutos que parecieron una eternidad, Lucía vio una tenue luz a lo lejos. Ralentizó el paso y se agachó, avanzando sigilosamente entre los árboles. A medida que se acercaba, la forma del edificio que tenía delante se hizo más clara. Era una vieja casona de estilo colonial que parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el jardín delantero estaba lleno de maleza que llegaba hasta la cintura. El coche de Alejandro estaba aparcado justo delante del porche. El motor estaba apagado, pero el capó aún desprendía vapor por el largo viaje. Lucía se escondió detrás de un gran árbol a unos 20 metros de la casa. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Miró su reloj, que brillaba en la oscuridad. Eran las 11:50. Faltaban 10 minutos para la medianoche, 10 minutos para la hora límite del misterioso mensaje. Lucía observó la casa con atención. Solo una habitación tenía la luz encendida, la del salón de la planta baja. La ventana de esa habitación estaba cubierta por una cortina fina y raída, a través de la cual podía ver siluetas moviéndose. El miedo de Lucía se mezclaba con una curiosidad apremiante. Tenía que ver lo que pasaba dentro. ¿Estaba Alejandro secuestrado por unos delincuentes? ¿Lo estaban amenazando con un arma? Lucía se armó de valor para acercarse. Se arrastró lentamente a través de la maleza húmeda, ignorando el picor y el frío que le invadían la piel. El barro manchaba su vestido y su pañuelo, dándole un aspecto desaliñado. Pero no le importaba. Sus ojos estaban fijos en la ventana iluminada. Cada paso lo daba con sumo cuidado, asegurándose de no pisar ninguna rama seca que pudiera hacer ruido. Afortunadamente, el sonido de la lluvia torrencial camuflaba sus movimientos. Finalmente, llegó justo debajo de la ventana. Estaba un poco alta, así que tuvo que ponerse de puntillas y agarrarse al marco de madera podrida para poder mirar. Había una pequeña rendija entre las dos partes de la cortina que no estaban bien cerradas. Con manos temblorosas y conteniendo la respiración, acercó la cara a la rendija. Cerró los ojos un instante, rezando para no ver una escena horrible, como a su marido cubierto de sangre. Lentamente, abrió los ojos y miró dentro. Lo que Lucía vio la dejó petrificada. La escena era muy diferente de los escenarios de secuestro o tortura que había imaginado. Dentro de la habitación, iluminada por una luz amarilla y tenue, Alejandro estaba sentado relajadamente en un viejo sofá de cuero, roto en varias partes. No parecía asustado en absoluto. Al contrario, su rostro estaba muy relajado. Alejandro sostenía una taza de café humeante. Tenía las piernas cruzadas con despreocupación. Sonreía ampliamente, e incluso soltaba carcajadas de vez en cuando, como si estuviera disfrutando de un chiste muy gracioso. No había ningún delincuente enmascarado apuntándole con una pistola. No había ninguna atmósfera de tensión. Lucía sintió que su mundo se derrumbaba. Su marido se reía a carcajadas a las 12 de la noche de un viernes en una vieja casa aislada, mientras ella estaba fuera, muerta de frío y de miedo, preocupada por su seguridad. Pero la sorpresa no había terminado. Lucía vio que Alejandro no estaba solo. Estaba hablando con alguien. Esa persona estaba de espaldas a la ventana.
por lo que Lucía solo podía ver su espalda. Por su figura, era una mujer. Tenía el pelo largo y suelto. Lucía vio a la mujer acercarse a Alejandro con movimientos sensuales y, sin dudarlo, sentarse en su regazo. Lucía se tapó la boca con su mano embarrada para no gritar. Lágrimas calientes empezaron a inundar sus ojos, mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Alejandro recibió a la mujer con un abrazo apasionado, besándola en la mejilla con lujuria. Algo que rara vez le hacía a Lucía últimamente. Lucía entrecerró los ojos, tratando de reconocer a la mujer. Cuando la mujer giró un poco la cabeza para coger algo de la mesa, Lucía pudo ver su perfil. Fue como si un rayo la hubiera partido en dos. Sus rodillas flaquearon al instante y casi cayó al suelo embarrado. Ese rostro era terriblemente familiar. Un rostro que había amado, cuidado y mantenido. Una figura que consideraba inocente. Sobre la mesa, frente a ellos, Lucía también vio objetos que le cortaron la respiración. Había un gran fajo de billetes, varios documentos similares a la póliza de seguro que había encontrado en el maletín de Alejandro, y una pequeña pizarra blanca con una foto suya pegada. La foto estaba tachada con un rotulador rojo que cruzaba su rostro. La escena dentro de la casa no era un crimen donde Alejandro era la víctima, sino la guarida de una conspiración malvada donde Alejandro era uno de los cerebros y la mujer en su regazo era su cómplice. Lucía sintió náuseas, quería vomitar. Esta realidad era mucho más dolorosa que cualquier golpe físico. El mundo de Lucía pareció detenerse en ese instante. Sintió como si le arrancaran el corazón del pecho y lo arrojaran al barro. La mujer que ahora estaba sentada en el regazo de su marido, riendo y jugando con los botones de su camisa, era Elena, su hermana adoptiva, a la que había cuidado desde niña, a la que había pagado los estudios, con el dinero del trabajo de sus difuntos padres, a la que había dado un hogar gratis en su casa, y de la que siempre había presumido como una chica inocente y obediente. Lucía sintió un mareo terrible. Su visión, antes nítida, se volvió borrosa por las lágrimas incontenibles. Quería negar lo que veían sus ojos, desear que fuera solo una pesadilla. Pero el frío de la lluvia en su piel le recordaba que esta era la amarga realidad. Contuvo la respiración y pegó el oído a la rendija de la ventana, que estaba ligeramente abierta. El sonido de la lluvia amortiguaba las voces, pero como estaban sentados cerca de la ventana, pudo oír fragmentos de su conversación. La voz de Elena era muy diferente de la que solía oír en casa. Ya no había rastro de su tono suave e inocente. Su voz era fría, firme y dominante. Era Alejandro quien sonaba dubitativo y sumiso. En esa relación clandestina, era Elena quien llevaba las riendas. Oyó a Elena preguntar con tono exigente sobre los preparativos para la mañana siguiente. ¿Has comprobado que todo esté según el plan? Alejandro asintió rápidamente, con las manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo, un hombre que siempre le había dicho a Lucía que odiaba el tabaco. Alejandro respondió que había hecho su parte. Luego, describió con un detalle espeluznante que hizo que la sangre de Lucía hirviera, contó que, esa misma tarde, antes de irse, se había colado en el garaje y había cortado a medias los cables del freno del coche de Lucía. Calculaba que los frenos aún funcionarían al sacar el coche, pero fallarían por completo al bajar a gran velocidad la cuesta que llevaba al mercado, la ruta que Lucía siempre tomaba los sábados por la mañana. Lucía se tapó la boca con fuerza. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared de la casa para no desplomarse. Así que el plan de «¿todo habrá terminado?» era realmente sobre su vida. Lucía miró la pizarra blanca en la mesa. Allí estaba escrito el gran plan en rotulador rojo. El título le partió el alma. Proyecto Viuda Rica. Debajo había un desglose de tareas y fondos. Vio cifras mareantes. Liquidación de deudas de inversión, la nueva casa de Elena, capital para una vida de lujo. Se dio cuenta de que Alejandro no solo la engañaba por deseo, estaba en la ruina. Una estafa de inversión lo había atrapado, y Lucía era el cordero que iban a sacrificar para cubrir sus pérdidas. Luego, Elena cogió su móvil y leyó en voz alta el mensaje que Lucía había visto en el teléfono de Alejandro. Viernes a las 12 de la noche. No llegues tarde, o todo habrá terminado. Elena se rió con cinismo. Le dijo a Alejandro que le había enviado ese mensaje a propósito para que no lo pospusiera más. El mensaje era una advertencia de Elena. Explicó que la póliza de seguro de vida de Lucía, cuya firma había falsificado, tenía una cláusula que caducaría si no se reclamaba esa misma semana. Además, los cobradores de la estafa de Alejandro le habían dado un ultimátum. Si el lunes no tenía el dinero, lo matarían a él. Para ellos dos, la muerte de Lucía era la única llave hacia la libertad y la riqueza. Lucía sintió una náusea insoportable.
Vio a Elena verter un líquido de un pequeño frasco en 2 vasos. Era el mismo frasco que había encontrado en el maletín de Alejandro. Elena dijo, con naturalidad, que el veneno era el plan B. Si el accidente de coche fracasaba, Alejandro tendría que verterlo en la bebida de Lucía mientras estuviera en el hospital. Lo llamó un seguro de defunción. Todo era tan cruel y premeditado, no le daban ninguna oportunidad de sobrevivir. A sus ojos, Lucía ya no era una persona, ni una esposa o hermana, sino un activo que debía ser liquidado lo antes posible. La emoción de Lucía era una mezcla de tristeza, ira y odio. Pero, por encima de todo, el dolor de la traición de Elena era lo más agudo. Recordó el pasado. Cuando le daba de comer, cuando la abrazaba si lloraba por un desamor, cuando le pagó la graduación, todos esos dulces recuerdos se habían convertido en veneno. La Elena que veía allí dentro era un monstruo con cara de ángel. Vio a Elena besar a Alejandro apasionadamente, celebrando una victoria que aún no había ocurrido. Brindaron, riéndose de su plan para asesinar a la persona que más sinceramente los amaba. La ira hizo que Lucía perdiera la cautela por un momento. Quería documentar la escena como prueba. Con las manos resbaladizas por el barro y la lluvia, intentó sacar el móvil de su chaqueta. Pero la mala suerte la golpeó. Al moverse un poco para encontrar una mejor posición, su pie, apoyado en un montón de leña mojada, resbaló. El cuerpo de Lucía se tambaleó. Instintivamente, apoyó el pie con fuerza para equilibrarse, pero pisó una rama seca bastante grande que estaba oculta entre la maleza. ¡Crack! El sonido de la madera al romperse fue agudo y fuerte, rompiendo el silencio de la noche, incluso superando por un instante el ruido de la lluvia. Dentro, las risas de Alejandro y Elena cesaron de golpe. Ambos se giraron al unísono hacia la ventana. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, mirando fijamente la rendija de la cortina. Su rostro, antes sonrojado por la risa, ahora estaba pálido como el papel. Elena se levantó de un salto empujando a Alejandro. «Hay alguien ahí fuera», gritó Elena con una voz aguda y aterradora. «Rápido, mira. Que nadie se entere de nuestro plan». Alejandro entró en pánico. Cogió una linterna grande de la mesa y corrió hacia la puerta principal. Lucía se quedó helada por un segundo. Sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Elena a través de la rendija. La mirada de Elena no era de sorpresa. Era la mirada de una asesina que se da cuenta de que su presa la estaba espiando. Lucía supo que si la atrapaban esa noche, no esperaría hasta la mañana siguiente para morir. La matarían allí mismo, en ese bosque solitario, y la enterrarían sin dejar rastro. La adrenalina inundó el cuerpo de Lucía, dándole una fuerza extra en medio del miedo paralizante. No podía morir. Tenía que huir. Ahora, Lucía se dio la vuelta y corrió a toda velocidad, alejándose de la vieja casa. No le importaba la dirección, solo alejarse del alcance de Alejandro y Elena. Sus pies chapoteaban en el barro, salpicando agua sucia por todas partes. La tormenta, que aún arreciaba, era a la vez su aliada y su enemiga. El sonido de la lluvia enmascaraba sus pasos, pero también hacía el terreno resbaladizo y peligroso. Lucía se abrió paso entre zarzas que le rasgaron el vestido y le arañaron la piel, pero no sintió el dolor. Su mente solo tenía un pensamiento: correr. ¿Quién anda ahí? Detente. La voz de Alejandro retumbó desde el porche, seguida por el haz de luz de una linterna que barría la oscuridad del bosque al azar. La luz danzaba entre los árboles, casi alcanzando la espalda de Lucía varias veces. Lucía agachó la cabeza, corriendo en zigzag entre los grandes pinos para evitar el foco de luz. Su respiración era entrecortada. Sentía el pecho oprimido como si sus pulmones fueran a estallar. Oía pasos pesados persiguiéndola. Alejandro corría rápido, impulsado por el pánico de que su secreto hubiera sido descubierto. Lucía sabía que no podía volver a su coche. Estaba aparcado demasiado lejos, en la carretera de asfalto, y correr hacia allí en terreno abierto era un suicidio. La linterna de Alejandro la descubriría fácilmente en un camino recto. Lucía decidió adentrarse más en el bosque, hacia una zona más densa y oscura. Corrió por una pendiente empinada, resbalando y rodando varias veces hasta que todo su cuerpo quedó cubierto de barro. Su pañuelo se enganchó en una rama y se le soltó parcialmente, dejando al descubierto su pelo empapado, pero no tenía tiempo para arreglárselo. Detrás, Elena también se había unido a la persecución. Lucía oyó la voz furiosa de Elena. «Encuéntrala, Alejandro. Si se escapa, estamos acabados». Era Lucía, seguro. Vi la sombra de su pañuelo. Oír su nombre pronunciado con tanto odio por su propia hermana hizo que las lágrimas volvieran a brotar. Su corazón estaba destrozado, pero sus pies seguían moviéndose. Llegó al borde de un pequeño barranco, en cuyo fondo corría un río caudaloso,
desbordado por la lluvia. Estaba acorralada. Los pasos de Alejandro y Elena se acercaban. Sus linternas se aproximaban a su posición. Lucía vio un gran hueco bajo las raíces de un viejo árbol que se asomaba al borde del barranco. Sin pensarlo 2 veces, se arrastró dentro de ese estrecho espacio, hundiendo su cuerpo en el barro y las hojas podridas. Se acurrucó haciéndose lo más pequeña posible, conteniendo la respiración y cerrando los ojos con fuerza. El haz de la linterna barrió la zona donde se escondía Lucía. La luz brillante penetró por las rendijas de las raíces, iluminando parte de su cara cubierta de barro. Lucía apretó los ojos con más fuerza, rezando en su interior para que Dios la protegiera. Podía oír la respiración jadeante de Alejandro, de pie justo encima de las raíces donde se escondía. ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido, Elena! Está muy oscuro, no veo nada, se quejó Alejandro con frustración. Busca bien, no puede estar lejos. Mira hacia el río, le espetó Elena, que ahora estaba a su lado. Lucía oyó las botas de Elena pisar el suelo justo delante de su cara, separada solo por unos centímetros de madera. Su corazón latía tan fuerte que temió que pudieran oírlo. Se tapó la boca y la nariz con las manos, reprimiendo las ganas de toser por el agua de la lluvia. Alejandro, mira esto, dijo Elena de repente. Lucía se atrevió a abrir un poco los ojos. Vio a Elena recoger algo del suelo, no muy lejos de su escondite. Era el broche de su pañuelo, que se le había caído al resbalar. Es el broche de Lucía, la voz de Alejandro temblaba. Entonces, era ella la que espiaba. Dios mío, Elena. Lo sabe todo. Sabe que queríamos matarla. ¿Qué hacemos ahora? Si va a la policía, iremos a la cárcel. No seas idiota y no entres en pánico, le regañó Elena con dureza. No puede ir a la policía ahora. Su móvil está en el coche que dejó en casa. ¿Verdad? ¿Dijiste que lo viste en el tocador esta tarde? Sí, lo vi, respondió Alejandro, dubitativo. Lucía se dio cuenta de que Alejandro se equivocaba. El móvil que había visto en el tocador era uno viejo que ya no usaba. Su móvil principal estaba en el bolsillo de su pantalón en ese momento, pero no se atrevía a sacarlo. La luz la delataría. Además, en medio de un bosque en plena tormenta, seguramente no habría señal. Escucha, dijo Elena con una voz fría y penetrante. Sus huellas van hacia el río. La corriente es muy fuerte por la crecida. Lo más probable es que haya resbalado y caído. Apunta con la linterna hacia el fondo del barranco. Alejandro dirigió la linterna hacia el oscuro fondo. El rugido del agua sonaba aterrador. No se ve nada, Elena, pero si ha caído ahí seguro que está muerta. Hay muchas rocas grandes. Mejor si ha muerto ahí, nos facilita el trabajo. No tendremos que molestarnos en sabotear los frenos del coche. Mañana por la mañana solo tenemos que denunciar su desaparición a la policía y fingir que estamos destrozados. Decimos que estaba deprimida o algo así, dijo Elena sin el menor remordimiento. Pero tenemos que asegurarnos, Elena. ¿Y cómo quieres asegurarte? Con esta tormenta. ¿Quieres que bajemos ahí? Nos mataríamos nosotros. Venga, volvamos a la casa. Borremos nuestras huellas y luego nos vamos a casa. Mañana por la mañana pondremos cara de pena. Recuerda, no dejes que te vean nervioso delante de mi madre. Se quedaron en silencio un momento. Lucía sintió que esos segundos se alargaban como siglos. Finalmente, la luz de la linterna se alejó. Oyó sus pasos alejándose, de vuelta a la vieja casa. Lucía no salió de inmediato. Permaneció acurrucada en su agujero embarrado durante horas, dejando que su cuerpo se enfriara y fuera picado por los insectos, hasta que estuvo completamente segura de que se habían ido. Hacia las 3 de la madrugada, la lluvia amainó hasta convertirse en una llovizna. Lucía salió de su escondite, con el cuerpo entumecido y dolorido. Miró hacia la vieja casa. Estaba a oscuras. El coche de Alejandro ya no estaba. Se habían ido, dejando atrás a Lucía, a quien creían muerta o moribunda en el fondo del río. Lucía se puso en pie con dificultad junto al barranco. Miró la corriente furiosa del río. Una idea loca pero brillante surgió en su mente. Si ellos querían a Lucía muerta, entonces Lucía les daría lo que querían. Se quitó los restos de su pañuelo rasgado y lo enganchó en una rama al borde del barranco, para que pareciera que se había quedado atrapado al caer. También se quitó un zapato y lo lanzó cerca de la orilla del río. Lucía creó la escena de su propia muerte. Esa noche, en medio del bosque frío y solitario, la antigua Lucía había muerto. La Lucía, amable, sumisa e ingenua, había sido asesinada por la traición de su marido y su hermana. La que ahora estaba allí era una nueva persona. Una mujer cuyo corazón se había congelado, que vivía con un único propósito: devolver cada una de sus lágrimas con un sufrimiento equivalente para ellos dos. Lucía no volvería a esa casa infernal. Desaparecería,
reuniría fuerzas y regresaría cuando ellos estuvieran en la cima de su felicidad para arrojarlos al fondo del infierno. Lucía se dio la vuelta y caminó, tambaleándose, a través del bosque hacia la carretera principal. No para volver a casa, sino para empezar una guerra. Había pasado un mes desde aquella noche infernal en el Pinar. Para el mundo exterior, Lucía Fernández había desaparecido de la faz de la tierra. La noticia de la desaparición de una joven y educada esposa fue la comidilla del vecindario durante unos días, pero luego se fue apagando con el tiempo. El equipo de búsqueda y rescate enviado por la policía solo encontró un pañuelo rasgado, enganchado en una rama al borde de un barranco, y un zapato arrastrado por la corriente a varios kilómetros del lugar. Basándose en esas pruebas, la policía concluyó que lo más probable era que Lucía hubiera resbalado mientras caminaba sola en medio de la tormenta, cayendo al río crecido, y que su cuerpo hubiera sido arrastrado hasta el mar. No se encontró ningún cuerpo, pero el estatus legal de Lucía comenzó a procesarse lentamente hacia una declaración de fallecimiento. En casa de Alejandro se celebró una misa en su memoria. Allí, Alejandro interpretó el mejor papel de su vida. Lloró desconsoladamente ante los vecinos, poniendo la cara de un marido con el corazón roto por la pérdida de su alma gemela. Elena se sentó a su lado, sosteniendo con fuerza la mano de su cuñado, fingiendo darle apoyo. Pero detrás de esa máscara de falsedad, sus labios esbozaban una sonrisa de victoria. Sin embargo, la realidad era muy diferente a lo que ellos imaginaban. Lucía estaba viva. Aquella noche, después de salir a duras penas del bosque, Lucía no buscó a la policía ni volvió a casa de sus padres. Sabía que Alejandro y Elena eran demasiado astutos, seguramente habrían destruido cualquier prueba física y tergiversado los hechos. Sin pruebas sólidas, su denuncia solo sería considerada el desvarío de una persona estresada. Lucía caminó durante horas hasta llegar a la carretera principal, donde hizo autostop y un camión de verduras la llevó de vuelta a la ciudad. Su destino era uno solo: la casa de Marcos. Marcos era su amigo de la universidad, un genio de la tecnología y la ciberseguridad que una vez estuvo enamorado de ella. Lucía sabía que Marcos era la única persona en el mundo en la que podía confiar y que tenía las habilidades para ayudarla a luchar contra un crimen tan bien planeado. Ahora, Lucía estaba sentada en una silla ergonómica en el estudio de Marcos, un apartamento cuyas paredes estaban cubiertas de monitores. La apariencia de Lucía había cambiado drásticamente. Su rostro, antes siempre suave y algo tímido, ahora era afilado y decidido. Sus ojos emitían una mirada fría y penetrante, la de alguien que ha visto el infierno y ha vuelto para llevárselo a otros. Ya no había lágrimas. Se le habían secado en el bosque aquella noche. Frente a ella, un gran monitor mostraba imágenes en tiempo real de cada rincón de la casa de Alejandro. Gracias a la habilidad de Marcos, habían conseguido hackear el sistema de domótica que Alejandro acababa de instalar, pinchando las cámaras de seguridad, infiltrándose en la red Wi-Fi y duplicando el acceso a los móviles de Alejandro y Elena. Lucía era ahora un fantasma que vigilaba cada movimiento de sus enemigos las 24 horas del día. Marcos dejó una taza de té caliente sobre la mesa, cerca de la mano de Lucía. El hombre de gafas miró a su amiga con una mezcla de preocupación y admiración. No se imaginaba que la alegre Lucía que conocía pudiera volverse tan fría, pero entendía perfectamente el porqué. ¿Estás segura de que quieres empezar tu plan esta noche?, preguntó Marcos en voz baja. Lucía no se giró. Sus ojos seguían fijos en la pantalla que mostraba el comedor de la casa de Alejandro. En la pantalla se veía a Alejandro, Elena y su suegra disfrutando de una cena de lujo. Había una fuente de langostinos a la plancha, carne de importación y otros platos caros que llenaban la mesa. La escena contrastaba enormemente con la situación de Lucía un mes antes, comiendo fideos instantáneos en su escondite. Lucía asintió lentamente, tamborileando los dedos sobre la mesa. Dijo que su falso período de luto había terminado y que ahora era el momento de que sintieran el verdadero terror. En el monitor, Lucía vio a su suegra hablando con la boca llena. La anciana parecía radiante, elogiando lo buena que era Elena al encargarse ahora de la casa en lugar de Lucía. La suegra incluso dijo que quizás era el destino, que la desaparición de Lucía abría el camino para que Elena se convirtiera en la verdadera señora de la casa. Al oír eso, Lucía apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Qué fácil era para la gente olvidar la bondad de alguien cuando se veían deslumbrados por el dinero. Alejandro se reía, dándole de comer a Elena con cariño delante de su madre, como si fueran un matrimonio legítimo. Celebraban el cobro de la primera parte del seguro, que Alejandro había conseguido sobornando a un agente corrupto. Lucía le hizo una señal a Marcos. Marcos asintió. Sus dedos danzaron ágilmente sobre el teclado. Se envió una orden a través de Internet, infiltrándose en el sistema del televisor inteligente de 60 pulgadas que colgaba en la pared del comedor.
En el monitor de Lucía vio cómo el televisor de la casa de Alejandro, que estaba emitiendo una telenovela, de repente empezó a parpadear. La imagen se convirtió en estática, acompañada de un silbido fuerte y molesto. Alejandro, Elena y la madre dejaron de comer de golpe. Alejandro cogió el mando a distancia y pulsó el botón de apagar varias veces, molesto, pensando que el televisor se había estropeado. Pero el televisor no se apagaba. De repente, la pantalla estática se volvió negra. El comedor quedó en un silencio tenso. Entonces, de los altavoces del televisor salió un sonido grabado con una claridad asombrosa. No era la voz de un fantasma, sino una conversación humana. Tranquila, Lucía está muerta. La corriente del río es muy fuerte. Seguro que se ha destrozado contra las rocas. Era la voz de Alejandro. La voz que Lucía había grabado esa noche en el bosque mientras se escondía. Luego, le siguió la voz aguda y cruel de Elena. Mejor si ha muerto. No tendremos que molestarnos en cortar los frenos del coche. Mañana solo tenemos que denunciarlo a la policía y fingir que estamos destrozados. En el comedor, el rostro de Alejandro se volvió blanco como el papel. El tenedor que sostenía cayó con un tintineo sobre el plato, rompiendo el silencio. Elena se quedó helada, con los ojos muy abiertos, mirando la pantalla negra. La suegra, que estaba masticando, se atragantó. Vomitó la comida, mirando a su hijo y a su futura nuera con horror. Su respiración se aceleró, llevándose una mano al pecho. La grabación se repetía una y otra vez, como una maldición. El volumen aumentaba, llenando toda la casa. «¡Lucía está muerta! ¡Fingir que estamos destrozados! ¡Lucía está muerta! ¡Apaga la tele, Alejandro!», gritó Elena, histérica, tapándose los oídos. La tensión que sentía era abrumadora. Sentía como si Lucía estuviera en un rincón de la habitación, riéndose de ellos. Alejandro entró en pánico. Tiró el mando al suelo, rompiéndolo, y corrió hacia el televisor para intentar desenchufarlo. Pero extrañamente, aunque el cable estaba desenchufado, el sonido siguió oyéndose unos segundos más. Un truco psicológico preparado por Marcos al hackear la barra de sonido inalámbrica, cuya batería aún estaba llena. «¿Quién ha hecho esto?», gritó Alejandro con voz temblorosa. Miró a su alrededor, buscando a un intruso. La suegra finalmente pudo hablar después de una larga tos. Con voz ronca y el dedo tembloroso, señaló a Alejandro. Esas son vuestras voces. ¿Qué significa? ¿Vosotros matasteis a Lucía?» La suegra odiaba a Lucía, pero nunca imaginó que su hijo fuera un asesino. El miedo al pecado y a la cárcel la hizo temblar. Elena, que se recuperó rápidamente, abrazó a la madre. «No, mamá, no son nuestras voces. Es un montaje. Hoy en día, con la tecnología, la inteligencia artificial, alguien quiere difamarnos por envidia de la fortuna de Alejandro». Elena mintió con fluidez, pero un sudor frío le corría por la sien. Lucía, que presenciaba el caos desde el apartamento de Marcos, sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esto era solo el principio. Vio a Alejandro caminar de un lado a otro, nervioso, comprobando las ventanas, cerrando las puertas con doble cerrojo y corriendo todas las cortinas. El miedo comenzaba a corroer sus almas. Lucía cogió su teléfono especial y escribió un breve mensaje que envió al número personal de Alejandro. El mensaje decía: «Viernes a las 12 de la noche. Devuélveme la vida, o seréis vosotros los que moriréis». En el monitor, Lucía vio a Alejandro leer el mensaje. El hombre arrojó el móvil al sofá, como si le hubiera picado. Se dejó caer al suelo, tirándose del pelo. El terror del fantasma del pasado había comenzado, y Lucía prometió no detenerse hasta que estuvieran completamente destrozados. Una semana después del incidente del televisor, el ambiente en la lujosa casa de Alejandro se había convertido en un infierno. Ya no había risas ni caricias. El aire era pesado y asfixiante, lleno de una paranoia creciente. Alejandro y Elena vivían en un estado de miedo constante. No se atrevían a dormir a oscuras. Todas las luces de la casa permanecían encendidas las 24 horas, disparando la factura de la luz. Pero no les importaba. Cada vez que el viento golpeaba una ventana o un gato saltaba sobre el tejado, se sobresaltaban. La suegra enfermó de estrés e hipertensión y ahora yacía débil en su cama, delirando y mencionando el nombre de Lucía, lo que hacía el ambiente aún más tétrico. Lucía observaba todo esto con paciencia. Sabía que el miedo por sí solo no era suficiente para destruirlos. Necesitaba romper su alianza. Alejandro y Elena estaban unidos por la codicia. Para separarlos, Lucía tenía que atacar la fuente de esa codicia. Lucía y Marcos lanzaron la segunda fase de su plan: el sabotaje financiero. Con acceso total a la banca móvil de Alejandro, Lucía comenzó a transferir dinero poco a poco,
en cantidades no demasiado grandes para no activar las alarmas del banco, pero lo suficientemente significativas como para ser notadas. La astucia del plan residía en el destino del dinero. Lucía no se lo quedaba. Creó una cuenta fantasma a nombre de otra persona, pero manipuló el historial de transacciones en el móvil de Alejandro para que pareciera que el dinero se transfería a la cuenta personal de Elena. Esa mañana, Alejandro estaba sentado en su despacho con el rostro demacrado por la falta de sueño. Tenía unas ojeras muy marcadas. Abrió la aplicación del banco en su móvil para comprobar el dinero que le quedaba del seguro. Tenía la intención de sacar efectivo para pagar a los matones de la estafa de inversión que habían vuelto a amenazarlo. Al ver el saldo en la pantalla, los ojos de Alejandro se salieron de sus órbitas. La cantidad se había reducido drásticamente. Casi 50.000 euros habían desaparecido en los últimos 3 días. Alejandro comprobó frenéticamente los movimientos de la cuenta. Allí estaba claro el historial. Transferencia a Elena Romero. 10.000 euros. Transferencia a Elena Romero. 15.000 euros. La sangre le hirvió a Alejandro. ¡Elena! El grito de Alejandro retumbó por toda la casa. Elena, que se estaba maquillando en su habitación, corrió hacia él, sorprendida por el grito. ¿Qué pasa, Alejandro? Gritando así por la mañana. Pareces un loco. Alejandro no respondió con palabras. Le dio una bofetada a Elena con todas sus fuerzas. Elena se tambaleó hacia atrás, sujetándose la mejilla enrojecida. Tenía los ojos llorosos por el dolor y la sorpresa. Alejandro, ¿estás loco? La loca eres tú, ladrona. Alejandro le puso la pantalla del móvil en la cara. ¿Crees que soy tonto? Aprovechando que estoy estresado por el fantasma de Lucía, ¿intentas vaciarme las cuentas y huir? Elena le arrebató el móvil y miró los movimientos. Su cara era de confusión. Te lo juro por Dios, Alejandro, yo no he recibido ese dinero. Revisa mi cuenta si no me crees. Seguro que tienes otra cuenta secreta. Serpiente. Primero traicionaste a tu hermana por mi dinero. Y ahora me traicionas a mí. Alejandro la agarró de los hombros con brusquedad, sacudiéndola. Elena intentó liberarse. Me haces daño, Alejandro, suéltame. Te juro que no he cogido nada. Esto es obra de quien nos está aterrorizando. Quiere enfrentarnos. No me vengas con excusas. Devuélveme mi dinero, o te echo de aquí ahora mismo. La amenazó Alejandro, fuera de sí. Mientras su pelea se intensificaba, sonó el timbre. Un mensajero traía un sobre grande y marrón. La empleada del hogar, asustada, lo cogió y lo dejó sobre la mesa antes de desaparecer. Alejandro y Elena dejaron de gritar por un momento. Sus respiraciones eran agitadas. Se miraron con desconfianza. «Es para ti, ¿verdad? Seguro que es algo de lujo que has comprado con el dinero robado», la acusó Alejandro. Elena, con manos temblorosas, rasgó el sobre. No contenía ningún artículo de lujo, sino varias fotografías de alta resolución. Al ver la primera foto, se quedó de piedra. Era una foto de Alejandro en un bar con poca luz, abrazando a una joven con ropa sugerente. La cara de Alejandro se veía claramente, al igual que la fecha en la esquina de la foto, de hacía 2 días. Pero hacía 2 días, Alejandro había dicho que iba a la comisaría a arreglar unos papeles. La segunda foto era peor. Alejandro le daba un fajo de billetes a la mujer. Estas fotos eran en realidad obra de Marcos. Un deepfake. Marcos había combinado la cara de Alejandro con el cuerpo de otra persona de las grabaciones de seguridad del bar. Pero el resultado era tan realista que era difícil de distinguir, especialmente para alguien tan alterado como Elena. Elena le arrojó las fotos a la cara a Alejandro. Los papeles brillantes se esparcieron por el suelo. «Ah, así que esto es lo que haces», gritó Elena, histérica. «Me acusas de robar, y eres tú el que se gasta el dinero con mujeres. Dices que vas a la comisaría y te vas de juerga». Alejandro recogió una foto, completamente confundido. Esto no es verdad. Nunca he estado en este sitio. Es un montaje. Montaje mis narices. Se ve perfectamente que eres tú. Con razón falta el dinero. Se lo transferiste a esa fulana». Elena, cegada por los celos y el dolor, se abalanzó sobre Alejandro. Le arañó la cara con sus largas uñas. Se desató una pelea física. Alejandro empujó a Elena, que cayó contra una mesita, rompiendo un jarrón. «Escúchame, idiota. Es una trampa de Lucía», intentó defenderse Alejandro, pero sus gritos eran ahogados por los de Elena. «Lucía está muerta. Tú mismo lo dijiste. Solo buscas un chivo expiatorio. Hombre despreciable. Me arrepiento de haberte ayudado a matar a mi hermana, si llego a saber que me ibas a tratar así», gritó Elena a pleno pulmón. Sin que se dieran cuenta, en el piso de arriba, la suegra, despertada por el alboroto, salió de su habitación y oyó el grito de Elena. Esa confesión.
Me arrepiento de haberte ayudado a matar a mi hermana. El cuerpo anciano de la madre se desplomó contra la barandilla de la escalera. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora lo había oído de sus propias bocas. Ya no había negación posible. Su hijo era un asesino. Un sentimiento de culpa abrumador le oprimió el pecho, dejándola sin aliento. Pero a nadie le importaba. Alejandro y Elena estaban ocupados destruyéndose mutuamente en el piso de abajo. Desde su monitor, Lucía contemplaba la escena con el rostro impasible. Veía a Alejandro con la mejilla sangrando y a Elena llorando en el suelo, rodeada de cristales rotos. Aquellos que una vez se unieron para planear su muerte ahora se despedazaban como bestias salvajes atrapadas en la misma jaula. Bien, murmuró Lucía en voz baja. Su confianza mutua ya es cero. Ahora es el momento de lanzar el último cebo. Lucía se volvió hacia Marcos. Prepara los mensajes para la fase final. Los invitaremos de nuevo a esa casa encantada. Diles a cada uno que allí encontrarán pruebas para salvarse e incriminar a su pareja. Marcos asintió, con los dedos listos para pulsar. Invitaciones VIP al infierno. Listas para ser enviadas, respondió Marcos con frialdad. Lucía se recostó en su silla. El acto final estaba a punto de comenzar. Los reuniría en el lugar donde todo empezó, y allí mismo pondría fin a todo, no con sus propias manos, sino con las de la ley y el karma que ellos mismos habían creado. El viernes llegó de nuevo, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos y recuerdos oscuros que se negaban a desaparecer. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes negras desde la tarde, como si el universo estuviera preparando el escenario para el acto final de una tragedia. Dentro de la lujosa casa, que ahora se sentía como una prisión sin barrotes, Alejandro estaba sentado en el sofá del salón. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos con ojeras cada vez más pronunciadas, señal de que llevaba días sin dormir tranquilo. Su móvil vibró sobre la mesa de cristal. El sonido retumbó en el silencio de la casa. Alejandro miró la pantalla con la mirada perdida, dudando si abrirlo o estrellarlo contra la pared. Pero la curiosidad y el miedo lo obligaron a mirar. Un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, solo una serie de cifras extrañas. El corazón de Alejandro latió con fuerza al leerlo. El texto era breve, pero su impacto fue como una bomba en su cabeza. Vi lo que hicisteis en la vieja casa hace un mes. Tengo la grabación original de cuando cortaste los frenos del coche y tu cómplice vertía el veneno. Reúnete conmigo en la vieja casa esta noche a las 12. Trae 50,000 euros en efectivo, o mañana por la mañana enviaré la grabación a la policía y a los medios. Alejandro sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el móvil. Así que era verdad. Había un testigo. Alguien los vio esa noche. Su mente voló hacia la figura misteriosa, que podría haberse escondido detrás de un árbol durante la tormenta. Se sentía atrapado. 50.000 euros era el último dinero que le quedaba, el dinero que debía usar para pagar a los matones. En la habitación de arriba, Elena también miraba la pantalla de su móvil con el rostro pálido. Había recibido un mensaje similar, pero con una variación mortal. Alejandro planea sacrificarte. Tiene pruebas de que la idea del asesinato fue tuya. Ven a la vieja casa esta noche a las 12. Te daré las pruebas antes de que él te entregue a la policía para salvarse a sí mismo. Lucía y Marcos habían diseñado estos mensajes con una astucia diabólica. No los unían, sino que los enfrentaban hasta el límite. Elena apretó el móvil con rabia. Ya sospechaba que Alejandro la traicionaría. Ese cobarde haría cualquier cosa por salvarse, incluso culparla a ella. Elena abrió rápidamente el cajón de su tocador, cogió una pequeña navaja afilada y la guardó en su bolso. Esa noche, no se convertiría en la víctima. El ambiente en el coche de camino al lugar era pesado y tóxico. Alejandro conducía en silencio, con la vista fija en la carretera mojada por la lluvia. No le dijo a Elena nada sobre el chantaje. Sospechaba que ella estaba compinchada con el chantajista. Por su parte, Elena estaba sentada en el asiento del copiloto, abrazando su bolso con fuerza. Miraba de reojo a Alejandro, convencida de que él planeaba algo malo contra ella esa noche. No hubo conversación entre ellos. Solo el rugido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado llenaban el vacío. La confianza que una vez selló su malvada conspiración se había hecho polvo, reemplazada por la sospecha y el odio. El viaje a la vieja casa en la sierra se sintió mucho más largo y aterrador que un mes atrás. La carretera estaba desierta, oscura y resbaladiza. Los grandes árboles a los lados parecían gigantes negros listos para atacar. Cada vez que el coche se sacudía al pasar por un bache, Alejandro maldecía en voz baja, mientras Elena se sobresaltaba. Su tensión psicológica estaba al límite. Alejandro miraba repetidamente por el retrovisor, sintiendo que otro coche los seguía.
pero cada vez que miraba, solo encontraba oscuridad. No se daba cuenta de que el coche de Lucía y Marcos efectivamente los seguía, pero a una gran distancia y usando un rastreador GPS que habían instalado en el coche de Alejandro, por lo que no necesitaban ser vistos. Exactamente a las 11:50, el coche de Alejandro se detuvo frente a la vieja casona. El edificio parecía aún más siniestro que antes. La maleza del jardín era más alta, la pintura de las paredes se desconchaba, y la oscuridad que lo rodeaba era absoluta. Esta vez no había luces encendidas. La casa estaba muerta, fría, esperando a sus presas. Alejandro apagó el motor, cogió la bolsa con el dinero en efectivo y se volvió hacia Elena. Con voz ronca le dijo que se quedara en el coche, pero Elena se negó rotundamente. No quería quedarse sola mientras Alejandro, quizás, cerraba un trato para incriminarla. Insistió en entrar con él. Alejandro bufó, pero no tenía fuerzas para discutir. Caminaron bajo la llovizna hacia la puerta principal. Las tablas de madera del porche crujieron bajo sus pies. Alejandro empujó la puerta principal. Se abrió con el chirrido de unas bisagras oxidadas. Un olor a humedad, polvo y madera podrida los golpeó. Entraron en el salón, la misma habitación donde habían celebrado su plan de asesinato un mes antes. Estaba vacía. El viejo sofá de cuero donde se habían sentado parecía ahora desgastado y polvoriento. No había nadie. ¿Dónde está?, susurró Elena con voz temblorosa, tanteando la navaja en su bolso. Cállate, le espetó Alejandro en voz baja. Encendió la linterna de su móvil y barrió la habitación. ¡Hola! ¡He traído el dinero! ¡Salga!, gritó Alejandro. Su voz rebotó en las paredes vacías, pero no hubo respuesta. De repente, se oyó un fuerte golpe detrás de ellos. ¡Bam! La puerta principal, que habían dejado abierta, se cerró de golpe. Alejandro y Elena saltaron del susto. Alejandro corrió a intentar abrirla, pero estaba cerrada con llave desde fuera. El sistema de cierre magnético automático que Marcos había instalado se había activado. Estaban atrapados. El pánico se apoderó de ellos. Alejandro golpeó la puerta mientras gritaba pidiendo ayuda. Pero sabía que era inútil. Nadie los oiría. De repente, un zumbido sonó desde el techo. Un proyector oculto tras una viga de madera se encendió, proyectando una luz sobre la pared blanca y sucia que tenían enfrente. Alejandro y Elena se quedaron paralizados mirando la pared. La imagen que apareció les hizo flaquear las rodillas. Era su foto de boda con Lucía, una foto en la que sonreían felices, mucho antes de que la codicia lo arruinara todo. Luego, la imagen cambió a un vídeo. Un vídeo de Lucía, sentada en una silla, mirando a la cámara con un rostro frío y autoritario. La Lucía del vídeo no llevaba la ropa sencilla de la última vez que la vieron, sino un elegante traje de chaqueta con un moderno pañuelo. Su mirada era tan penetrante que parecía atravesar la pantalla y mirar directamente a sus almas podridas. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches». Elenita, la voz de Lucía, sonó nítida y potente desde los altavoces ocultos en la habitación. «Bienvenidos de nuevo al lugar donde vendisteis vuestra alma al diablo por dinero». «Lucía». Alejandro retrocedió un paso, con el rostro pálido como si viera un fantasma. «No es posible. Estás muerta». Oí la grabación. La Lucía del vídeo sonrió de lado. «Vosotros quisisteis que muriera, no Dios. Os he invitado esta noche no para una reunión familiar, sino para un juicio. Creíais que erais listos, que vuestro crimen era perfecto. Lástima que dejarais demasiadas huellas». Elena gritó, histérica, señalando la pantalla. «Es una grabación. Lucía está muerta. Es un truco de quien quiere robarnos. Alejandro, rompe el proyector». Pero antes de que Alejandro pudiera moverse, la voz de Lucía volvió a sonar, esta vez más fuerte y firme. «No os molestéis. Escuchad atentamente. Entre vosotros dos, hay un traidor que ha estado colaborando conmigo». Esa frase fue el detonador de la bomba de relojería que Lucía había preparado. Una mentira brillante para destruir lo que quedaba de su confianza. Lucía continuó. «Uno de vosotros me envió la grabación de aquella noche como prueba. ¿Quién habrá sido? ¿Elena, que quería quedarse con toda la fortuna de Alejandro? ¿O Alejandro, que quería sacrificar a Elena para librarse de la pena de muerte?» Alejandro se giró lentamente hacia Elena. Sus ojos ardían de una ira incontenible. «Así que eras tú la que me tendió una trampa, Elena. Tú enviaste el mensaje. Querías coger los 50.000 euros y huir». Elena negó con la cabeza, aterrorizada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «No, Alejandro, te lo juro que no. No te creas lo que dice el vídeo. Quiere enfrentarnos. ¡Mentirosa!». Alejandro se abalanzó sobre ella y la agarró del cuello. «Con razón insistías en entrar. Querías asegurarte de que me quedara atrapado aquí. ¡Víbora!». Elena luchaba por liberarse, arañando los brazos de Alejandro. «Suéltame».
Eres tú el que quería sacrificarme. El mensaje en mi móvil decía que me ibas a entregar a la policía. Te mataré yo primero. Alejandro, poseído por la furia, ya no podía pensar con claridad. Apretó más fuerte. Elena, sintiendo que su vida corría peligro, buscó en su bolso y sacó la navaja. «No me obligues, Alejandro», gritó, blandiendo el arma. La hoja le hizo un corte en el brazo a Alejandro, y la sangre brotó, manchando su camisa. El dolor solo lo enfureció más. Se desató una lucha a vida o muerte entre dos personas que una vez compartieron cama y pecado. Se golpearon, se tiraron del pelo y gritaron todas sus verdades. «Tú me dijiste que cortara los frenos del coche de Lucía», gritó Alejandro sujetando la mano de Elena que sostenía la navaja. «Y tú estuviste de acuerdo. Necesitabas el dinero para pagar tus deudas», respondió Elena a gritos. «Asesina, marido infiel, hermana traidora. Tú que envenenaste la mente de Lucía para que confiara en ti». Todas las confesiones salieron a gritos, claras y sin censura. No se dieron cuenta de que, en un rincón de la habitación, una pequeña cámara con una luz roja parpadeante estaba grabando y retransmitiendo toda la escena de violencia y confesión en directo al mundo exterior. Lucía, desde su escondite seguro, presenciaba su destrucción con una satisfacción agridulce. La trampa se había cerrado, y las ratas habían entrado voluntariamente, mordiéndose unas a otras hasta sangrar, tal y como ella lo había planeado. El caos en la vieja casa alcanzó su punto álgido. Alejandro y Elena, ahora separados, jadeaban exhaustos. El rostro de Alejandro estaba lleno de arañazos, mientras que la comisura de los labios de Elena sangraba por una bofetada. Se miraban desde extremos opuestos de la habitación. La navaja de Elena había caído en un rincón. Ya no tenían fuerzas para pelear físicamente, pero el odio en sus ojos seguía ardiendo. Todavía no se habían dado cuenta de que sus espectadores no eran solo Lucía y Marcos, sino cientos, miles de personas que seguían en directo este drama real a través de sus dispositivos. En el proyector, el vídeo de Lucía desapareció y fue reemplazado por la pantalla de una popular red social. Alejandro entrecerró los ojos hinchados, vio un vídeo en directo que se estaba emitiendo, y los protagonistas eran ellos mismos. Se vio a sí mismo y a Elena, destrozados, en la pantalla en tiempo real. El número de espectadores en la esquina superior izquierda no dejaba de crecer a una velocidad aterradora: 500, 1000, 5000, 10.000 espectadores. La sección de comentarios se movía a toda velocidad, llena de insultos y maldiciones de internautas furiosos. ¡Qué locura! El marido de verdad le cortó los frenos a su mujer. La hermana es lo peor. Le pagan con pan y ella responde con piedras. Deténganlos. Hagan esto viral. Es un intento de asesinato premeditado. Erasados aquí demos sentada a Ronori. Esa es la cuenta de la empresa del señor Alejandro, ¿verdad? Se acabó su carrera. Alejandro se quedó helado. Sus pies parecían clavados al suelo. El frío que recorría su cuerpo no era por el aire acondicionado ni por la lluvia, sino por la más absoluta desesperación. Se giró hacia la pequeña cámara que acababa de descubrir encima de un viejo armario. La pequeña luz roja parpadeaba, como burlándose de su estupidez. Estamos en directo», murmuró Elena con una voz apenas audible. Se cubrió la cara con las manos y gritó. Histérica, al darse cuenta de que su vergüenza estaba expuesta ante el mundo entero. No había dónde esconderse. La reputación de mujer inocente que había construido durante años se había hecho añicos en cuestión de minutos. Antes de que pudieran asimilar su ruina social, otro sonido rompió la noche. Esta vez no era el proyector, sino el ulular de sirenas a lo lejos, cada vez más cerca y más fuerte. Luces azules y rojas giraban, colándose por las rendijas de las ventanas y pintando las paredes con destellos policiales. «¡Ríndanse! La casa está rodeada». La voz del inspector Ruiz sonó firme a través de un megáfono desde el exterior. «Alejandro, Elena, salgan con las manos en alto. No intenten resistirse ni huir». La puerta principal, que antes estaba cerrada automáticamente, se abrió lentamente con un clic mecánico. La salida estaba abierta, pero era el camino a la cárcel. Alejandro cayó de rodillas. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Lloraba, no de arrepentimiento, sino porque sabía que su vida de lujos había terminado. Elena se sentó en el suelo, con la mirada perdida, como una loca. Un grupo de policías con chalecos antibalas irrumpió en la casa. Arrestaron a Alejandro y a Elena sin resistencia. Unas frías esposas de metal se cerraron en sus muñecas, sellando su destino por mucho tiempo. Mientras lo sacaban, Alejandro se giró hacia la oscuridad del bosque. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, le pareció ver la silueta de una mujer de pie con un paraguas negro. La mujer lo miraba con indiferencia. Era Lucía. Real, viva,
Y victoriosa. La noticia de la detención de Alejandro y Elena estalló en los medios al día siguiente. La grabación en directo de sus confesiones se convirtió en una prueba irrefutable en el juicio. Ningún abogado quiso defenderlos. El caso era demasiado viral y vergonzoso. La opinión pública los condenó sin piedad. Alejandro fue condenado a 20 años de prisión por intento de asesinato premeditado, fraude al seguro y violencia doméstica. En la cárcel, su vida se desmoronó. Su atractivo rostro, del que tanto se enorgullecía, aparecía a menudo magullado por las palizas de otros reclusos que odiaban a los maltratadores. Cada noche, Alejandro gritaba de terror en su celda, afirmando que la sombra de Lucía venía a estrangularlo. Fue diagnosticado con un grave trastorno mental por el trauma y la culpa. El destino de Elena no fue mejor. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Fuera, su nombre estaba manchado para siempre. Fue expulsada de la universidad. Sus amigos la abandonaron. Sus fotos se convirtieron en memes de burla en Internet. Los bienes que había disfrutado con el dinero de Alejandro fueron confiscados para pagar multas e indemnizaciones. Se quedó en la más absoluta pobreza. En la cárcel de mujeres, se convirtió en el blanco de las veteranas por su actitud arrogante. Su belleza se marchitó, reemplazada por un rostro duro y lleno de un rencor impotente. El karma también alcanzó a la suegra de Lucía. La anciana no fue a la cárcel, pero el castigo social que recibió fue mucho más doloroso. Fue expulsada de su vecindario porque los vecinos sentían asco y miedo de vivir junto a la madre de un asesino. Vivía sola en una pequeña y miserable habitación de alquiler, enferma y sola. Pasaba los días llorando por el destino de su hijo y lamentando su estupidez por haber despreciado a una nuera tan buena como Lucía. Un mes después de la sentencia, en una concurrida cafetería del aeropuerto, Lucía estaba sentada frente a un gran ventanal que ofrecía vistas de los aviones despegando. Frente a ella, Marcos sonreía cálidamente. Lucía bebió un sorbo de su café con leche, sintiendo una calma que había perdido hacía mucho tiempo. Vestía ropa elegante y moderna, y su aura de confianza era palpable. Acababa de cerrar la venta de la lujosa casa donde había vivido con Alejandro. El dinero, junto con la herencia de sus padres que había logrado salvar, lo usaría para empezar una nueva vida en otra ciudad, para construir el negocio de moda que siempre había soñado. Todo ha terminado, Lucy dijo Marcos suavemente. Tu billete de avión está listo, ahora eres libre. Lucía miró el billete en su mano y luego el televisor de la cafetería. Las noticias mostraban brevemente el rostro demacrado de Alejandro, con el uniforme naranja de preso, siendo escoltado por los guardias. Lucía ya no sentía odio, solo una lástima vacía. Había cerrado ese capítulo. Había quemado esa página oscura hasta convertirla en cenizas. Gracias, Marcos, por todo. Si no fuera por ti, ahora mismo mi nombre estaría en una lápida, dijo Lucía, sincera. Marcos asintió. Tú te salvaste a ti misma, Lucy. Yo solo fui una herramienta. Eres una mujer fuerte, no lo olvides nunca. La llamada para el embarque resonó en la sala. Lucía se levantó y se arregló el pañuelo. Respiró hondo, inhalando el dulce aroma de la libertad. No miraría atrás. Su doloroso pasado lo había enterrado junto con los recuerdos de Alejandro y Elena. Ahora, Lucía caminaba con paso firme hacia la puerta de embarque. Delante de ella, un futuro brillante y lleno de esperanza la esperaba. Lucía sonrió. Una sonrisa genuina y feliz por primera vez en mucho, mucho tiempo. Estaba lista para volar alto, dejando las ruinas de sus enemigos muy por debajo.